lo cual a través de nuestras vocecillas internas. La ilusión, amiguita, siempre será dual. Tú eres la única capaz de transformar este mundo y convertirlo en lo que sueñes de él. Haré más que pertenecer, participaré. Haré más que preocuparme, ayudaré. Haré más que creer, pondré en práctica. Haré más que ser justo, seré gentil. Haré más que perdonar, me responsabilizaré. Haré más que soñar, haré más que enseñar, inspiraré. Haré más que ganarme lo mío, enriqueceré. Haré más que dar, serviré. Vivir, seré. Que sufrir, triunfaré. No puedes tomar la ruta del menor esfuerzo y lograr tu sueño. Tienes que hacer más. Tienes que hacer lo que sea necesario. Cuanto más difícil el obstáculo, más glorioso es el triunfo. Interviene Ana, reformulando para sí misma. Qué maravilla tener la posibilidad de vivir en un mundo así. Pero, ¿cómo es serlo? Preguntó tristemente la pequeña. Chita representa nuestro sabio interno. Esa sabiduría orgánica que todos llevamos dentro se hizo escuchar por Ana a través de su trabajo interior. Trabajo interior es la clave. Cuando era pequeña, mi padre me decía, la decadencia de toda mujer y de todo hombre de la sociedad misma, y en especial de las familias, es que nos han dividido y han hecho que nos olvidemos de quiénes somos. No puedo luchar con la desigualdad porque yo soy desigual, al igual que la muñeca de sal. ¿Qué es el mar? Yo soy el mar. Yo soy el árbol. Yo soy la salud. Yo soy la enfermedad. Yo soy la violencia. Yo soy el problema. Yo soy la corrupción. Entonces, yo trabajo en ese problema que yo soy. Salgo, voy y contacto con el problema. Contacto con la persona en problemas. Vivo el problema y solo entonces soluciono el problema. Yo soy tú y tú eres yo. Y juntos podemos trabajar y reconstruir un tejido social por una cultura de paz. Y el trabajo empieza por mí. Cambio yo y cambia el mundo.
¿Qué Hola, tal? hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Hola, hermosa Margarita, buenas tardes. Bueno, aquí en Perú Hola, son las Gloria. 5 p.m. ¿Cómo Sí. estás ahí tú, Margarita, desde México? Hola, Gloria. Gracias por estar, gracias por existir. La verdad que por acá estamos excelentemente bien. Gracias a todos. Gracias por estar. Realmente para mí es un honor el poder estar aquí con ustedes un día más. Démosle gracias a todo esto porque sin esto prácticamente estaríamos desinformados. Nosotros Amén. aprendemos cada vez que hacemos algo, que hacemos un programa, cada vez que damos un taller. ¿Sí o no, Gloria? Ese es el objetivo, ¿no? Aprender y compartir. Sí, sí, de todas maneras, como debe ser. Definitivamente. Y hoy pues traemos un tema un poco delicadito, pero no del, dijéramos, que no sea común dentro de las familias, ¿no? Es algo tan común dentro de las familias, pero que a veces podríamos verlo como algo delicado. Más sin embargo, no es eso. Después de las clases ustedes se darán cuenta qué es lo que sucede, ¿sale? ¿Cómo vas, Gloria? Exactamente. Es más, creo que al menos el 100% de los que están aquí presentes, todos somos adictos. ¿Ok? Así es. Yo personalmente me considero adicta a la comida. y que pues, bueno, en mi caso yo soy nutricionista y de algún motivo o de alguna forma también la carrera que elegí era para poder sanar, ¿no? Porque nada es casualidad, todo es causalidad. Así que aquí nos vamos a dar cuenta en la clase de hoy que adictos somos todos, ¿no? Desde una relación de pareja en la que no puedo dejar de depender de alguien, por ejemplo, emocionalmente, es una de las peores adicciones que existen, mucho más tal vez que el alcohol y el cigarro y todas estas adicciones que supuestamente conocemos o que creemos conocer, ¿no? Bueno, Margarita, ¿te parece si proyectamos el videito para Claro poder que ver un poco más el panorama? ampliarles un poquito más el panorama, claro que sí. Gracias, Gracias. gracias a todos. Bienvenidos sean todos y vamos a dar inicio a este hermoso programa de neuroreprogramación del día de hoy lunes, ¿ok? Bueno, vamos a ver. A ver, déjenme quitar esto. Permítanme tantito. ¿Ya estás grabando, Gloria? Sí, ¿verdad? Sí está grabando, Sí. Margarita. Suelta el videito. Sí. Gran parte de la población tiene una imagen muy definida de lo que representa una adicción. Todos parecen conocer sus causas y el impacto que tiene en la sociedad. Incluso nos han enseñado a castigar y excluir a todos los que sufren esta condición, supuestamente porque las sanciones harán que se arrepientan y dejen de lado sus vicios. Pero ¿qué pasaría si te dijera que casi todo lo que conocemos del tema está mal? Hemos estado intentando erradicar el problema de la manera incorrecta. Asumimos que la adicción a las drogas es causada por los químicos que hay en ellas. Por ejemplo, si cualquiera de nosotros llegara a consumir heroína por 20 días seguidos, al día 21 ya seríamos drogadictos porque crearíamos una dependencia física. Y para salir de ella se necesitaría un proceso largo de rehabilitación. Al menos esa es la idea que tenemos. Pero, ¿qué pasa cuando un paciente es sometido a una cirugía delicada y necesita ser hospitalizado por varias semanas? El doctor le estará suministrando diamorfina, lo cual es lo mismo que heroína, pero más fuerte por su pureza. Entonces, ¿quiere decir que cuando lo den de alta se convertirá en un adicto? La respuesta es no. Esto simplemente no ocurre. La percepción que tenemos de la adicción proviene de una serie de experimentos que se realizaron a principios del siglo XX. El concepto era muy simple. Atrapas a una rata y la pones en una jaula con dos contenedores, ambos con agua, pero uno tiene heroína o cocaína. ¿Y qué pasó? Casi el 100% de las veces que se realizó el experimento, la rata prefería el agua contaminada. Se volvía adicta y regresaba por más hasta matarse de sobredosis. No fue hasta los años 70 cuando un profesor de psicología, Bruce Alexander, se dio cuenta que había un problema con este experimento. La rata se encontraba aislada sin nada que hacer más que consumir la droga. Así que intentó algo diferente. Construyó un lugar llamado Parque Rata. Básicamente era un paraíso para ellas. Tenían bastante espacio con comida, juguetes y más ratas con las que podían tener sexo. También colocaron los mismos contenedores, uno con agua normal y otro con el agua adulterada.
Los resultados fueron sorprendentes. Rara vez tomaban el agua con la droga, y las pocas que sí lo hacían jamás lo hicieron de forma compulsiva. Esto quiere decir que las instancias de sobredosis pasaron de ser de casi el 100% a 0%. Uno podría pensar que esto no aplica en personas, que solo funciona con animales, pero no es así. De hecho, hay varios ejemplos que se basan en los mismos principios, entre ellos la guerra de Vietnam. El 20% de todas las tropas estadounidenses estaba consumiendo mucha heroína, y los ciudadanos se encontraban muy preocupados porque una vez que regresaran, las calles se llenarían de drogadictos. Sin embargo, hubo un estudio que siguió su progreso, y cuando la guerra terminó, se dieron cuenta que el 95% de los soldados dejó de usar heroína, simplemente pararon de hacerlo. Ni siquiera tuvieron que ir a rehabilitación. Ahora, si analizamos la teoría original en donde se plantea que los químicos que contienen las drogas son los que causan la adicción, simplemente no tiene sentido. El resultado obvio era que los soldados siguieran enganchados con la droga al regresar a su país. Por otro lado, si se compara con la teoría del profesor Alexander, encaja perfectamente. Si te ponen en una selva de un país extranjero en donde no quieres estar porque te pueden matar en cualquier momento, consumir heroína no suena tan mal. Pero el regresar a casa con tu familia y amigos es el equivalente de ser sacado de la jaula para ser llevado a una versión humana del parque rata. Un ejemplo más reciente es Portugal. El país tenía uno de los peores problemas de drogas en Europa. El 1% de la población era adicta a la heroína. Probaron una guerra contra las drogas y el problema solo empeoró. Entonces decidieron hacer algo radicalmente diferente. En el año 2000 despenalizaron las drogas y utilizaron todo el dinero que antes gastaban en arrestar y encarcelar a los drogadictos para así reconectarlos nuevamente con la sociedad. Les consiguieron un alojamiento seguro y un trabajo para que tengan un objetivo en la vida y una razón por la cual levantarse cada mañana. Claramente fue una idea brillante, porque la adicción y el uso de drogas inyectadas disminuyó un 50%. Esto nos dice que necesitamos cambiar la perspectiva que tenemos sobre las adicciones. Su verdadera causa no es la droga en sí, sino el sentimiento de aislamiento y desconexión que tiene la persona. Si eres alguien que no tiene amigos, nunca sale de su casa y no tiene metas ni aspiraciones en la vida, lamento decirte que es casi imposible que superes tu vicio. Además, es más complicado que nunca, porque la forma actual en la que vivimos nos hace más vulnerables a la adicción que otras sociedades previas. Un escritor inglés lo llamó la era de la soledad. Es más fácil quedarse solo que en cualquier otra sociedad humana. La forma de conexión que ofrece el Internet es una burla, una parodia de las relaciones humanas. Los anuncios y la cultura nos entrenan para pensar que deberíamos perseguir la felicidad comprando, consumiendo y satisfaciendo nuestros deseos individuales en lugar de los de la comunidad. Los humanos tenemos una necesidad natural de conectarnos. Buscamos conexiones con los demás o alguna actividad de nuestro agrado. Pero si no podemos lograrlo, ya sea porque estamos aislados o la vida ha sido dura con nosotros, buscamos una forma de conexión que nos proporcione el mismo alivio. Algunos ejemplos son la pornografía, los videojuegos, el cigarro, el alcohol, las apuestas o alguna droga. La guerra contra las drogas con la que hemos estado luchando por ya casi un siglo ha empeorado todo. En lugar de ayudar a la gente a recuperarse y reconstruir su vida, nos hemos ido rechazando de la sociedad. La clave para salir de conexiones que no son saludables es formar conexiones que sí lo son. El opuesto de adicción no es sobriedad. El opuesto de adicción es conexión. Ok. Pues bueno, ¿cómo ves? Muy interesante el video, ¿no? Algo profundo, ¿no? Cuando dice que el origen de las adicciones no es la distancia, sino la conexión, ¿no? Y es que justamente una adicción es estar totalmente desconectado de nuestra esencia, de lo que realmente somos, ¿verdad, Margarita? Pero cómo perdemos esa conexión hermosa con la que nacemos, porque todos, absolutamente todos los que estamos aquí, hemos venido a este mundo, ¿no? Totalmente conectados con la fuente, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede en el transcurso? Perdóname, Margarita. Sigue, Gloria, sigue. Pero ¿qué es lo que sucede durante desde hasta aquí, hasta donde estamos ahorita cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que ha sucedido que ha generado esa desconexión? Margarita, ¿qué opinión tienes al respecto? ¿Qué será eso que nos ha desconectado? ¿Y por qué no todos somos adictos? Bueno, adictos gravemente, ¿no? Claro, muchas veces las adicciones debemos de tomar en cuenta algo. Muchas veces también este tipo de cosas o de situaciones le llamamos implicaciones dentro del sistema familiar. Estas implicaciones
puede ser un vacío, algo que no me está llenando, una ausencia de algo. Necesito eso, ese algo que en mi niñez no lo encontré o lo perdí simplemente. Y todo viene conectado desde mamá. Desde las constelaciones familiares, la biodescodificación, el transgeneracional, nos lleva hacia ese punto directamente, mamá o papá, ¿sí? Pero para que podamos llegar a papá, necesitamos pedirle permiso a mamá. ¿Por qué? Porque mamá es la conexión también con nuestro padre, ¿sí? Entonces, muchas veces, sobre todo se ha dado en las últimas fechas, los últimos años, los divorcios en donde los padres pues se divorcian, cada quien por su lado, y esa desconexión no la toman en cuenta que lo viene dando el niño, el menor que se queda ahí, ¿no? Y de esta forma necesitamos nosotros entender que como personas adultas, esa desconexión que tenemos nosotros la podemos estar heredando a través de una lealtad familiar a nuestros hijos. Entonces ellos traen esa ausencia. Es una ausencia también que viene de generación en generación. ¿Por quién? Por algún ancestro. Alguien que fue excluido del sistema, alguien que no fue visto, alguien que simple y sencillamente se quiere dejar ver en esta generación. Okay. Interesante. Y justamente hablando de eso, Margarita, yo les he traído una pequeña, o sea, podría decir una pequeña introducción acerca de la relación de las emociones y el origen de estas adicciones, ¿no? Cómo es que nuestras emociones están completamente comprometidas en este aspecto cuando se trata o cuando se habla de adicción. Ahora, inicialmente al empezar el programa, les comentaba que adictos somos todos, ¿verdad? Y todo tiene un origen. Así que es importante, creo, reconocer ese origen antes de que Margarita nos dé toda una plática muy, pero muy interesante acerca del punto de vista de las constelaciones familiares y el transgeneracional, ¿no? Aquí voy a dar una especie de intro para que más o menos pueda ubicarlos, ¿no? Y ya con esa base puedan entender mejor a Margarita en el aspecto de las constelaciones familiares. Gracias, Margarita. Bueno, ahora voy a dejarles esta pequeña interfaz, se podría decir, acerca del origen del emocional de las adicciones. Entonces, cuando generalmente lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de adicción es el cigarro, el tabaco, el alcohol, ¿no? O las drogas. Pero la verdad es que muchas personas somos adictas al trabajo, ¿no? A la comida, a la humillación, ¿no? Básicamente estamos siempre estando adictos ¿a qué? Al pesimismo. Todo el mundo está adicto al pesimismo debido al estrés, ¿no? Al maltrato, a la humillación. Entonces, todo esto lo venimos cargando de manera inconsciente, ¿ok? Todas estas emociones lo venimos cargando de manera, o bueno, en nuestro saquito emocional o en nuestro saquito subconsciente. Entonces, generalmente nosotros nacemos con una memoria ya establecida, por así decirlo, pero estamos completamente conectados a la fuente. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede en nuestro desarrollo cuando empezamos a desconectarnos? Pues muchos traumas, muchas experiencias, sean positivas, negativas, pero no todos tenemos las mismas experiencias. Entonces, no todos caemos presa fácil de este tipo de adicciones. Así que esto de las adicciones tiene todo un proceso, ¿no? Todos nuestros conflictos se originan en la infancia. Todos. No hay ninguno que no se origine en la infancia. Situaciones no resueltas, ¿no? Por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestro clan. Entonces, a estos conflictos, muchas veces no somos conscientes de estos conflictos. Entonces, hay que identificar esa codependencia, ¿no? Ese bloqueo. ¿Para qué? Para poder avanzar.
pero lamentablemente al estar muy ahí escondido en nuestro inconsciente, no somos conscientes de eso, no podemos identificarlo fácilmente. Es más, vamos en piloto automático por allí, ¿no? Entonces, el objetivo aquí es identificar eso, es el primer paso. Y creo que la mayoría de las personas que sufren de adicciones muy graves son conscientes de esta situación, ¿no? Si me dice todo el mundo que yo fumo, soy adicto al cigarro o soy adicto al alcohol, entonces yo ya soy consciente de que sí, es así. Pero inconscientemente hay algo más fuerte, más poderoso, una herida tan grande que no me permite tomar una decisión definitiva de dejar esa adicción, ¿no? Existen técnicas holísticas como la hipnoterapia y cosas así que sí son efectivas, pero no a largo plazo. Entonces, creo que lo más importante aquí es identificarlo como paso número 1. Ahora, para poder yo tomar decisión y poder decidir por completo trabajar sobre este proceso de sanación, porque el hecho de ser adicto quiere decir que debo sanar algo. Muchas veces la madre, que es con la que más tiene relación esto, como Margarita nos comentaba, ¿qué sucede cuando peleamos con nuestra pareja nosotras las mujeres? ¿No? Peleamos con la pareja, o el divorcio, la separación, o peor aún, decidimos vivir bajo el mismo techo, pero como perro y gato, ¿verdad? Entonces el niño viene con una memoria de amor por esos dos seres que lo trajeron al mundo, papá y mamá. El niño ama tanto a papá y a mamá que se identifica 100% con ambos. Y cuando papá y mamá pelean, cuando papá y mamá se separan, ¿no? Y peor aún, si mamá lo desvincula por completo de su padre, como por ejemplo cuando una pareja se separa, los hijos se quedan con la mamá en un 100%, ¿verdad? A menos que estos sean adultos y decidan irse con el papá, ¿no? Pero se quedan con la mamá. ¿Y la mamá qué hace? En su ignorancia, ¿no? Habla mal del padre, hace que el niño se desconecte por completo de papá, ¿no? Generándole resentimiento, odio, rencor, todo eso que ella siente por papá, lo inyecta al niño. ¿Y qué pasa con el niño? Cuando tú simplemente haces que este niño se desconecte de papá, estás quitándole algo esencial a ese niño. Estás quitándole un futuro exitoso, ¿no? Le estás cortando las alas. No va a poder volar. Entonces, desde ahí ya se genera esa desvinculación, ¿no? De esa energía masculina que debe tener en equilibrio ese niño. Entonces, tú vas, te lamentas, haces que el niño guarde resentimiento y rencor por su padre, es lo peor que puedes hacer como madre. Pero en nuestra pose de víctima, lo que estamos buscando en ese momento es que el niño, de alguna manera, se sienta más apegado a mí y que no se vaya con su padre, sino conmigo, que se quede conmigo y que vea por mí. Somos adultos heridos, somos adultos inmaduros al tomar o al darle toda esa responsabilidad a ese pequeño. Entonces aquí la clave para poder reconocer a papá, ¿no? Es que la madre no hable mal de papá, haya sido que le haya hecho, que no hable mal delante del niño de papá. ¿Ok? Eso jamás se debería hacer. Por eso es que existe en las terapias la toma de papá. Y la primera que le debe hacer la toma de papá es la mujer, la mamá. Porque a través de ella el niño recién puede decidir, ¿no? Tomar a papá. Porque el niño ama a ambos por igual. Y cuando mamá habla mal de papá, el niño genera una serie de resentimiento a mamá, ¿no? Porque él ama a su padre, pero como mamá habla mal, mamá siempre está criticando o tirándole dardos a papá, el niño genera esa, inconscientemente, ojo, todo lo que se está hablando aquí todo es inconscientemente. Entonces, tu energía masculina se ve totalmente desequilibrada y avanzas por la vida muy polarizado, ¿no? Entonces, el objetivo aquí, para poder equilibrar estas dos energías en nosotros, y es lo que hacemos en talleres también nosotros en Anamaya,
brindar todas las herramientas para poder equilibrar estas dos energías, y a través de nuestra pareja podemos lograr también esto, es reconociendo a papá, en este caso, ¿no? A través de mamá. Entonces, la mamá es la que tiene que trabajar aquí sus emociones para que el niño pueda trascender. Ahora, en el caso de los adultos que ya tienen esta adicción, ¿no? Como les decía, todos somos adictos a la comida, a la pareja, ¿no? Somos adictos al trabajo, no tenemos tiempo para nada. Entonces, estas adicciones, esta dependencia o codependencia que se genera en nosotros, tenemos que liberarlo. Es un bloqueo, ¿no? Un bloqueo emocional que cargamos desde traumas de infancia. Entonces, existen diferentes técnicas que se trabajan para poder desbloquear o trabajar esto, sanar. Pero nosotros no, en una sesión no les vamos a asegurar que van a sanar. No, ustedes tienen que pasar por todo un proceso, ¿no? De reconocimiento hacia ustedes mismos. Eso nosotros le llamamos autoconocimiento o autogestión emocional. Conectarse. Ustedes tienen que conectarse con su esencia para sacar la sabiduría de allí. Entonces, hay muchas personas que están sumergidos en este infierno, por así decirlo, de la adicción, incluso hasta ser tan limitante para uno. Entonces, desde allí, tomar ese ímpetu a través de alguien más, un familiar, puede ser mamá, puede ser papá, hermanos, ¿no? Que pueden hacer el trabajo por la persona, de manera cuántica, energética. Sí se puede. Por ejemplo, si yo tengo un hermano que es adicto, los adictos jamás van a reconocer que son adictos. Entonces yo deseo ayudarlo, deseo que pueda de alguna manera salir de esto, ¿no? Porque lo amo, lo ayudo. Entonces sí puedo hacer el trabajo por esta persona. ¿Verdad, Margarita? En este aspecto de la terapia, puede uno tomar la decisión de ayudar a un familiar en adicción, que sí puedo hacerlo yo. Sí, Gloria. De hecho, hay técnicas en las que podemos ayudar a la persona que no, porque por lo regular no tienen voluntad ellos para poder salir solos. Por la Entonces, falta de a través voluntad. de un familiar, de un vínculo con cualquiera de los familiares, mejor si es la mamá del que tiene problemitas, porque es ahí donde traemos esa información, pues podemos hacerlo con técnicas que verdaderamente dentro del programa de neuroreprogramación daríamos. Ahora, es muy importante también, es mucho mejor que sea la misma persona la que tome terapia. Definitivamente es muchísimo mejor, pero podemos ayudar nosotros energéticamente y tal vez brindando la información por allí, mandando algún video, porque hoy en día los videos, las películas en Netflix están muy orientadas a todo esto del despertar de la conciencia. Entonces aquí en Anamaya nuestra misión, por así decirlo, es generar autosanación. Entonces, nosotros no vamos a recomendar fármacos o que vayan al psiquiatra tal o qué sé yo, no lo vamos a hacer. Que no estamos diciendo que no lo deban hacer. Sí, es importante tomar las medidas médicas, alopáticas de base, ¿ok? Para poder salir de este proceso porque hay un desequilibrio neuronal, ¿no? Endocrinológico. Todo eso es un desequilibrio y físico en sí. Que tienen que equilibrar primero, ¿ya? Para poder ir al siguiente plano, que ya son el tema emocional. Y nosotros estamos ahorita hablando específicamente del aspecto emocional de las adicciones. Entonces, no vamos a recomendar fármacos ni nada por el estilo, pero sí lo primero que recomendamos es conciencia. Y para generar conciencia, ¿qué necesitamos primero? Conocimientos. ¿Y cuáles son esos conocimientos? Libros, ¿no? En formatos PDF, que es lo que generalmente compartimos en Anamaya con todos ustedes en bibliotecas. Estas charlas gratuitas, que es básicamente compartir este aspecto de terapias, ¿no? De origen para todo el tema de nuestras emociones, el proceso de autogestión emocional, los talleres que brindamos a precios muy accesibles, todo eso ayuda, ¿no? Y eso es lo que nosotras hacemos. Bueno, Margarita, te dejo el espacio para que puedas continuar con tu presentación y nos puedas dar detalles acerca de todos estos aspectos. Muchas gracias.
Gracias a ti, Gloria, por esta introducción excelente. Y bueno, les voy a compartir pantallita para que comencemos. Bueno, sigamos, más bien dicho. Ok. Pues con esta imagen quiero recordarles que todos los lunes estamos trabajando lo que es transgeneracional, cuántico y sistémico. Entonces no se pierdan las clases de los lunes porque trabajamos con dos técnicas maravillosas. Y pues bueno, el día de hoy vamos a trabajar lo que son las adicciones. Y como decíamos al principio, muchas veces pensamos nosotros, adicto yo no soy adicto a esto, ¿no? Mas sin embargo, todos somos adictos a algo. Desafortunadamente muchas veces enfrascamos o etiquetamos la adicción en una sola cosa, mas sin embargo no es así. Las adicciones es en base a lo que soy dependiente. ¿De qué dependo para dar el siguiente paso? Esta adicción puede ser completamente a una persona también. Puedo ser adicta a las compras, puedo ser adicta a las telenovelas. Entonces, muchas veces tenemos adicciones también, ¿no? Entonces, por eso queremos generalizar esto y decirles, bueno, ¿qué es una adicción en sí? Bueno, pues una adicción en sí se da cuando una persona realiza una acción de forma compulsiva, sin poder dejar de hacerlo, ya que la acción le denomina o le domina, mejor dicho. Son pulsiones intensas, muy inconscientes que habitualmente etiquetamos como dependencias. Las adicciones tienen las características de ponerte en riesgo físico, mental y emocional y de separarte de las personas de tu alrededor. Las adicciones te van a aislar y desequilibrar emocionalmente, completamente. Mientras estás adicto, no es necesario confrontar las emociones molestas que sientes, porque habitualmente es un dolor o es un vacío emocional lo que tú estás sintiendo. En una relación de pareja, la adicción es la tercera persona en la relación, ¿sabías? ¿Sí? Y equivaldría el lugar de un amante, precisamente. Es fácil verlo, a veces tu pareja no está contigo, o te esconde algo, o está de mal humor por la adicción. Entonces, cuando pensamos en adicciones, pensamos en alcoholismo o en otras drogodependencias, ya que están mal vistas y estigmatizadas. Pero como hemos definido arriba, incluiría muchas otras cosas, muchas otras sustancias o experiencias. Hay personas adictas al juego, al sexo, al deporte, al tabaco, al trabajo, a la comida, al móvil, a los medicamentos, etcétera. Y me diría yo una gran lista, ¿no? Pero siendo algunas de las nombradas muy habituales, es normal que una persona con un carácter compulsivo comparta varias de ellas. O sea, esto no quiere decir que solamente sea yo adicta a una sola cosa. Soy adicto a varias, ¿sí? ¿Por qué? Por mi carácter compulsivo. Y estas pueden desarrollarse en un grado de mayor o menor. Cuando se dan en un nivel alto, pues habitualmente la persona pone en riesgo su propia vida. Por lo tanto, vemos debajo de las adicciones a veces un movimiento hacia la muerte. En una constelación familiar, la persona que es adicta siempre va hacia yo te sigo, ¿sí? ¿A quién sigue? ¿A quién sigue la persona? ¿A qué ancestro está siguiendo? ¿Qué es lo que sigue para que pueda comenzar esta muerte lenta, podríamos decirle? Porque fumar, beber alcohol, consumir drogas, realizar compras compulsivas o jugar sin control, estos son comportamientos a los que algunas personas se habitúan fácilmente porque producen satisfacción y llenan carencias y vacíos. ¿Y qué te produce todo eso? Pues te produce un alivio momentáneo nada más. Y eso es lo que justifica la repetición de dicho comportamiento. Pero, ¿cuáles son las causas sistémicas de las adicciones? Y cuando hablo de causas sistémicas, estoy hablando de la causa del sistema familiar. ¿Qué es lo que me está mostrando las adicciones de nuestros hijos
o de nuestros seres queridos. Bueno, ¿de dónde vienen las adicciones? Las personas pierden poco a poco su libertad porque van considerando la compulsión o el impulso incontrolable como parte de su identidad, convirtiéndose en adicciones, y estos problemas son muy comunes en nuestras sociedades de consumo que convierten en primarias necesidades secundarias. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces la persona que tiene una adicción, lo fundamental y lo primordial es satisfacerse a él mismo, es llenar ese vacío, es llegar hacia ahí, porque eso me produce placer, ¿sí? ¿Qué produce adicciones a los hijos? Bueno, existen muchas causas sistémicas de la adicción de un hijo. Recuerda que tu hijo es una especie de chivo expiatorio de la disfunción o del problema que hay en la familia, ya sea en tu familia actual o en la transgeneracional. Y cuando hablo en la transgeneracional, estoy hablando de atrás. ¿Qué pasó con mis padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, chosnos? ¿Quién fue adicto ahí? Entonces hay que buscar el origen sistémico en el árbol genealógico. Debes saber que las adicciones intentan llenar un vacío emocional muy grande. Lo primero sería aceptarlo, ¿sí? Y eso es lo primordial en alguien que sabe que es adicto a algo. Acepto que tengo este problema. Identificar la emoción que se siente. ¿Qué sientes? ¿Qué estás sintiendo? ¿Miedo? ¿Soledad? Etcétera. ¿Qué sientes? Y pronto podrás ver con qué está conectado en tu historia familiar. ¿De dónde viene? Para algunas adicciones se habla de una falta de madre o padre, ya sea una ausencia física o emocional o una falta de amor. La solución, por ejemplo, sería sanar ese vínculo con mamá, automartenaje, ¿sí? ¿Y qué es automartenaje a mí? Bueno, buscar mi vínculo yo con mamá, no precisamente físico, no, buscar ese vínculo de esa energía que a mí me hace falta. Y si es papá, bueno, con mayor razón voy a buscar ese vínculo con mamá para que mamá me dé ese permiso de llegar a papá. Porque no se puede llegar a papá sin mamá, ¿sí? Mamá es la que da esa, no que quisiera yo llamar autorización, pero sí te da esa fuerza para que puedas llegar hacia papá, ¿sí? Subir también la autoestima y el autocuidado, porque hablamos también de amor propio. Las adicciones pueden ser heredadas, sí. Se hace lo mismo u otra adicción siguiendo a alguien de la familia, que puede ser un padre, un abuelo, un tatarabuelo, no sabemos. Busquemos el origen del comportamiento adictivo, de dónde viene la herida. También se puede seguir a la muerte, a alguien ya fallecido, como te decía, ya que es una forma legal de matarse o de lesionarse. También es la forma más habitual de incluir a los excluidos en el árbol genealógico, ya sea porque estos excluidos son también adictos o por ser violentos. Y como ellos tal vez murieron de eso, yo soy leal al clan. Le soy leal a este ancestro. Y yo voy a morir de la misma forma, por lealtad familiar, ¿sí? El pensamiento inconsciente del adicto es: no me han querido, yo no valgo nada. Lleno mi dolor con la droga para anestesiarme y me voy matando lentamente. Estoy hablando de un pensamiento inconsciente, no de algo que él haga consciente. Es algo que siempre se pregunta. A menudo las personas adictas son rechazadas y son incomprendidas.
ahora puedes ampliar tu mirada y comprender el destino difícil que viven estas personas. ¿Sí? Y muchas veces, ¿qué podemos hacer? ¿Sustituir el amor y la atención por regalos? Los padres suplen su ausencia muchas veces con regalos o con cosas materiales hacia el niño, porque todas estas heridas vienen de la infancia. Te compro esto para suplir ese tiempo que no te doy. Y se suelen satisfacer las carencias emocionales de los hijos por el sentimiento de culpa de los padres. Esto acrecienta más el deseo de sus hijos en obtener cosas exteriores para satisfacer su vacío interno. Otra de las cosas que también podríamos preguntarnos, o podría decirte, mejor dicho, un duelo abierto por la pérdida tal vez de un hijo o de un aborto, que inconscientemente tú tuviste y que inconscientemente está resonando. Entonces, ¿qué pasa con esas personas, esos jóvenes que tuvieron abortos? Bueno, la pareja no suele acompañarse en su dolor muchas veces, porque tal vez esa decisión hizo que se separaran. Entonces, lo reprimen o lo llevan en soledad. Y eso trae como consecuencia una separación silente entre ellos. La madre principalmente queda con sentimientos encontrados, sentimientos de ira, sentimientos de culpa, sentimientos de rabia y de soledad. Y es mucho más doloroso porque no hay un espacio para vivir este dolor abiertamente, porque muchas veces son abortos en los que ellos tienen que decidir que se perder el producto. En un aborto, una parte de la mujer muere con el niño perdido. Eso lo dice Bert Hellinger, ¿sí? Y los hijos se identifican con el dolor de la madre o con el dolor del padre y empiezan a buscar también la muerte para atraer la atención de los padres. Podemos observar en estos casos a niños que cuando pequeños son propensos a los accidentes o hiperactivos, con muchas ansiedades. Si tú ves que tu hijo está teniendo ansiedades, aguas, es un foco rojo. ¿Qué pasa con la emoción de ese niño? Está teniendo un vacío que quiere llenar con lo único que se le presenta en este momento. ¿Y qué es? No se le va a presentar el alcohol, no se le va a presentar el tabaco, no se le va a presentar la droga. ¿Pero qué se le presenta? La comida, los juguetes, los dulces, los chocolates. Entonces hay que tener ese foco rojo cuando tú sabes que tus hijos están siendo ansiosos, hiperactivos o que tienen muchos problemas, se accidentan en todo, ¿sí? Déjame decirte que el adicto en una familia es aquel que muestra las disfunciones, problemas y secretos que hay ocultos en la familia. Por lo tanto, la persona que es adicta está a su servicio. Más adelante recurren a las adicciones buscando esa muerte de manera inconsciente, además de cubrir el vacío de la ausencia por el dolor de uno o de ambos padres. Esta es una causa sistémica de la adicción de un hijo. El resentimiento de uno de los padres con el otro. Y como decía Gloria, muy bien dicho, si los padres se acusan unos a otros y respetándose, el hijo siempre va a buscar a quien creen, a un padre sustituto. ¿Pero en dónde? En una adicción. Lamentablemente, así es. Cuando uno de los padres está molesto por el comportamiento del otro, suele victimizarse y hacer ver ante los hijos que su sufrimiento se debe al otro progenitor. Entonces, los hijos por lealtad con el padre que sufre, no son capaces de tomar al otro, que supuestamente es el perpetrador
Entonces, por lo tanto, rechazan la parte suya que se parece a ese padre. Si es la madre la que habla mal del padre, rechazan la energía masculina que viene de papá. Porque recuerda que somos 50% papá, 50% mamá. Y si es el padre el que habla mal de la madre, pues el niño rechaza la parte femenina de mamá. Pero dime tú, ¿qué pasa si aquí están dos frentes y los dos hablan mal de los dos? ¿Qué sucede? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el vacío? El vacío es total. Porque están rechazando al niño completamente. ¿Sí? No se destruyen ustedes, se destruyen al niño. Destruyen sus emociones. Y más si el niño es menor de 14 años. Porque todas esas emociones el niño las está recibiendo. El hijo no se siente aceptado completamente y empieza a repetir con su vida la historia del padre rechazado. Odian parecerse al padre y por eso entran en una espiral autodestructiva que en algunos casos los puede llevar a la muerte. Cuando somos niños creamos mecanismos de defensa que nos hacen sobrellevar nuestras emociones de la mejor manera posible. Algunas veces estos mecanismos se aprenden por imitación o por lealtad. En otros casos, se reprime el sentimiento y se expresa de manera inesperada. Y es justamente en donde entra la adicción. Cuando una pareja empieza a tener problemas, puede que uno de los miembros de la pareja se enoja tanto con el otro que inicia un proceso de desacreditación ante los ojos del niño. Es un inservible, es un mentiroso, es que me engañó, es que me fue infiel, es que es un borracho, es que no se encarga de ustedes, es que es un irresponsable, es que es un bueno para nada. Todas esas desacreditaciones ante los hijos, ¿qué crees que pasa en la cabeza del niño? Obviamente, esto muestra un profundo resentimiento, es decir, que no se ha realizado el duelo correspondiente entre estas dos parejitas. ¿Y quién crees que lo está llevando? El niño. Además, tampoco se es capaz de asumir o de reconocer la propia responsabilidad. Como dice el dicho, es mucho más fácil echar balones hacia afuera, ¿verdad? En medio de todo esto, son los hijos los perjudicados porque se ven obligados a tomar partido por uno de los padres, lo que puede implicar a la exclusión del otro. ¿Y qué está pasando? Estoy excluyendo a mi propio padre o estoy excluyendo a mi propia madre. Y si los dos tienen broncas, los excluyo a los dos, tomo padre sustituto. Ya les dije cuál es el padre sustituto, ¿sí? Uno de los padres, principalmente el padre, es sacado de la vida, sea por las razones que sean. Es algo que al hijo le cuesta procesar y se siente impotente ante dicha situación. Aparentemente, se hace leal ante el padre presente, pero secretamente origina una lealtad por el padre ausente y un sentimiento de odio-amor por el padre con el cual vive. Normalmente es la madre, porque ellas ganan la patria potestad de los niños en la mayoría de los casos. Quiero, pero no quiero a mi madre, ¿sí? Ante esta lealtad secreta con el padre ausente, los hijos pueden buscar llenar ese vacío con las adicciones. Etimológicamente, adicción significa acción de mostrar. Quizás lo que quiera mostrar es que se siente culpable porque el padre se fue y por eso se hace daño, o bien porque quiere destruir al padre que está en él. De alguna manera es un deseo de desaparecer, igual que el padre ausente está mostrando con la adicción su inmenso dolor que no sabe expresar con palabras.
Entonces, aguas, si tu hijo todavía está pequeño, aguas, tienes que entender estas cosas, porque si nos, después ahí nos estamos lamentando qué pasa con nuestros hijos, por qué cayeron en esto, por qué esto y por qué el otro. ¿Qué puedes hacer para prevenir las adicciones en tus hijos? En primer lugar, respeta al padre ausente, dejando de hacer juicios de él o de ella. Y no solamente enfrente del niño, déjame decirte. No, dejar completamente de hacer esos juicios. ¿Por qué? Porque aunque no los digas, tus hijos captan la energía de tu adversión por el otro. ¿Sí? No exigir a tus hijos que elijan entre uno de los padres. Comprender que colocas en un conflicto a tus hijos cuando cargas toda la responsabilidad en su padre o en su madre, porque ellos también los aman. También son progenitores de ellos. Les duele tener que elegir sin ser leal a ti o al ausente. No los pongan a elegir. Agradece al padre ausente al tener a tus hijos. Si es el otro el que decide voluntariamente ausentarse, agradece internamente lo vivido. Honra a tus propios padres. Busca tu aprendizaje de la experiencia y confía en la vida. Deja que los niños vayan el tiempo que deseen con su progenitor, sin hacer juicios si están mejor o peor. Recuerda, su estado emocional depende de la cercanía que tengan con ambos progenitores. Y si tienes un profundo resentimiento por tu expareja, que no debería de ser expareja, es el papá de tus hijos, busca ayuda para cicatrizar esas heridas, tanto por tu bien como por el bien de tus hijos. Confía en que el padre de tus hijos cuidará bien de tus hijos. Deja de controlar lo que hace o deja de hacer del padre de tus hijos. No sé, míralo como adulto. Recuerda que siempre vas a estar unida al papá de tus hijos, lo veas o no, porque esa relación dejó hermosas consecuencias, los hijos de ambos. Y evita decir frases como, gracias a mí, ustedes tienen para vivir. Haces un sacrificio por ellos. Que su padre no se sacrificaría tanto por ellos. Su padre no los quiere. Bla, 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 bla. Recuerda que dejas una herida en su alma que los va a marcar por siempre y para siempre. Y hablando en una implicación transgeneracional, esto es muerte imprevista de un familiar joven, cuando la persona adicta era muy pequeña o cuando estaba en el vientre materno. En estos casos, el duelo de la familia es muy intenso y suele existir una mezcla de sentimientos de culpa, ira y miedo. Y esto es captado por el niño, que suele ser llamado con el apodo o el nombre de la persona fallecida o los miembros de los familiares. Le buscan similitudes con el fallecido. Entonces, mira, la persona por identificación termina buscando también la muerte por medio de las adicciones. Y en casos de ludopatía, que es la adicción al juego o las apuestas o compras compulsivas, se sigue a un ancestro que se fue a la ruina o que murió en la familia por asuntos de dinero. Y se crea una sensación de culpabilidad con el dinero que lleva a no querer retenerlo en las manos. Y cuando hablamos de una lealtad inconsciente a un ancestro, es cuando alguien es excluido o rechazado en la familia por haber sufrido algún tipo de adicción. Más adelante, un descendiente repite en su vida la historia, con la finalidad de que esa persona excluida vuelva a pertenecer, o bien sea reconocida de nuevo como miembro de la familia. Puede que tu hijo haya incorporado a esa persona excluida a su familia y la esté representando, ¿sí? Y muchas veces, cuando hablamos de transgeneracional, déjame decirte que el eco transgeneracional en sí, su objetivo es sobrevivir, ¿sí?
a costa de lo que sea. Y se manifiesta de generación en generación en tus descendientes con tal de seguir sobreviviendo. Entonces tienes que darle un corte a ese ancestro. Ya no más. Existen múltiples especialistas en el área que pueden ayudar, sí, pero si no se sanan las causas ocultas, el problema va a persistir. Y además se tiende a perpetuar en otras generaciones. ¿Cómo sanamos estas causas invisibles? Bueno, tal y como te conté antes, comprender el movimiento inconsciente que hay debajo de la adicción, de esta forma averiguarás de dónde viene tu vacío emocional. Obvio que estas recomendaciones jamás pueden sustituir la ayuda especializada. Simplemente son aspectos a tomar en cuenta en una adicción. Priorizar la educación de tus hijos por encima de tu éxito profesional o económico, por lo menos hasta que cumplan los 7 años de edad del niño, porque es cuando el niño se empieza a formar. Recuerda que antes de esa edad el niño está totalmente unido a sus padres. Por lo tanto, cualquier ausencia de ellos le envía la señal al niño que hay algo malo en él y por lo tanto necesita hacer algo extra para llamar su atención. Si has perdido a un hijo o tuviste una pérdida o un aborto, es necesario que realices el duelo, que te des tiempo a llorar y sentir el dolor y luego despedirte de ese hijo. Y recuerda jamás colocarle el nombre a tu hijo de ese niño que murió anteriormente. Hablen en pareja de su dolor. Y si ya no están juntos, bueno, hagan su duelo por separado, pero hazlo. Realicen actos simbólicos de despedida, escriban cartas, quemen las cartas, siembren una planta. Recuerden que aunque reprimas el duelo, tus hijos captan el mensaje inconscientemente. No tienes que decirle al niño, mira, vamos a hacer, no, aquí el que va a trabajar es papá o mamá. Y ellos captan esa energía de sanación. Te sanas tú y sanas a tu generación. Resuelve tus conflictos de pareja, construyan su relación en base a la admiración y el respeto. Que tus hijos vean que ambos se aceptan y que se aman. Jamás incluyan a sus hijos en sus problemas de pareja. Y si se separan, mantengan el respeto el uno por el otro. La idea es que no tengan que parcializarse por uno de los padres, porque entonces el hijo va a tomar lealtad hacia uno de los dos. Por lo tanto, la adicción es el anhelo de encontrar lo perdido para sentirse sano y completo con su ayuda. Pero como la adicción no es más que un sustituto, no es capaz de llenar este vacío y siempre vas a querer más y más y más. Entonces, ¿cuándo hay este vacío? Cuando se niega a mirar al Padre. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Primero, toma a mamá y después pídele permiso a mamá para llegar a papá. Y vas a ver cómo empiezan a componerse todas unas situaciones de cosas porque se realiza un movimiento sistémico dentro de tu entorno, dentro de tu familia. Ay, perdón. Creo que dejé de compartir, ¿no? Sí se ve la No, diapositiva, Margarita, sí se ve. Ay, Solo que no está. Ok. Entonces, tenemos que aprender que cualquier cosa que nosotros estemos haciendo, siempre vamos a estar dañando esa energía del niño. Siempre vamos a estar dañándola. Cuando le decimos a un niño, en primer lugar, si le decimos, tu padre fue un alcohólico, tu padre fue un drogadicto, tu padre fue esto, tu padre fue el otro, no seas como tu padre. El niño, por lealtad a su padre, será igual a él. Esta es la consecuencia que estos juicios externos tienen en el alma. No, el niño
quiere ser igual a su padre. Cuando él le dice a su padre, yo quiero ser como tú, el padre mira a su hijo con cariño y le contesta, tú tienes derecho a ser distinto a mí. Justamente de esa manera el niño será libre para desarrollarse por fuera del área de influencia de sus padres. Porque ¿qué niño no mira a su padre y dice, yo quiero ser como mi papá? Es lo primero que dice un niño. Y lo acepta y inconscientemente le es leal a papá, sin saber cómo es papá. Las constelaciones familiares revelan que las adicciones, cualquier tipo de adicción como las drogas, el alcoholismo, la ludopatía, el sexo, la tecnología, entre otras, pueden ser generadas por la falta, por lo que no fue incluido y tomado por las circunstancias de las historias de nuestro crecer. En nuestra infancia necesitamos sentirnos personitas queridas, apreciadas y valoradas. En la adolescencia y en la etapa adulta también es una de las necesidades básicas. El problema está que lo que vivimos y sentimos en nuestra infancia, en esos conflictos de necesidades no cubiertas y heridas emocionales que no hemos identificado ni resuelto, lo seguimos arrastrando en nuestra vida. Un comportamiento adictivo y las adicciones nos muestran un conflicto existente o imaginado con el amor de la madre. Sí, en la terapia sistémica se relacionan con cómo vivimos la relación y el amor con mamá. Entonces, si sufres de adicciones o tienes algún hábito o comportamiento adictivo, o quizás conoces o te preocupa que alguien de tu entorno esté en esta situación, te voy a proponer un viaje en el tiempo, a tu infancia. Cuando piensas en tu infancia, ¿sientes que tu madre era muy protectora? ¿O fue una madre ausente? Este sentimiento de madre ausente es un patrón bastante frecuente en terapia. Piensas que no recibes todo el amor que quieres o sientes y que no te lo da de la forma que esperas o necesitas de mamá. Mamá puede estar muy próxima a ti físicamente, pero desde la mirada y desde el corazón, como niño o niña, la sientes lejos, poco conectada. La madre nos nutre. Las adicciones también nos alimentan. Y un comportamiento adictivo de alguna manera también llena ese vacío emocional. ¿Por qué nuestro cerebro busca nutrirse con algo externo? ¿Por qué encontramos ese placer en un comportamiento adictivo que nos destruye? Bueno, es importante identificar y comprender qué te lleva a encontrar placer en comer. Puede ser chocolate, fumar, beber alcohol, no sé, lo que sea. ¿Qué te lleva a ser una adicta a las compras o a un adicto al juego, perdiendo en tu salario, a los ahorros familiares? ¿Qué te hace cuidar de tu cuerpo obsesivamente o ser adicta al gimnasio? Hay personas que encuentran placer en estas adicciones. Comportamentales, como adoptar el rol de víctima o la necesidad. Es muy preciso que necesitemos saber que a partir de hoy tú ya traes este conocimiento. No eres la víctima. Y déjame decirte otra cosa, que una adicción nos indica también esa carencia. Las adicciones se exteriorizan en cualquier conducta que una persona encuentre placer y con la que sienta alivio. Por tanto, siente ansiedad. Y aún siendo consciente de estas consecuencias negativas que sufre, tanto ella como su entorno, no renunciar o no puede renunciar, esa persona a nivel inconsciente piensa y siente que me falta algo o que te faltó algo en algún momento de tu vida. Y ese algo, tu cuerpo y tu mente los hacía con un comportamiento adictivo. Lo paradójico es que te sacias y vuelta a empezar. Y así es, así es. Y es que la mente, el cuerpo siente dolor y vuelve a reclamar su recompensa porque le da placer.
Quizás tuviste un problema escolar, personal o dificultades de relación en tu infancia o en tu adolescencia. Te conviertes en víctima para así lograr la atención de mamá y que te ayude o te preste atención. Esta podría ser también una causa. Entonces, conecta, identifica esas necesidades y acepta y sana las emociones que sentiste y sientes a nivel subconsciente. No nos enseñan a expresarlas, sin embargo, es un buen comienzo. Un ejemplo podría ser esa niña que durante su infancia necesita cariño y pide amor y no lo obtiene. Ni de su mamá, ni de su papá, ni de nadie. No de la manera que necesita. Su cerebro es incapaz de gestionar la frustración que siente y que afecta a su sistema digestivo. Entonces, ¿qué busca? Busca dulzura en el azúcar, que se convierte en el alimento para su cerebro y puede derivar en un trastorno alimentario como la obesidad o como todo lo opuesto, la anorexia o la bulimia. Y compensa esa falta de amor que siente con comida o con galletas, con atracones. Entonces comprende, acepta y agradece lo que hoy te está viniendo a decir la adicción. Y esto no siempre se comprende de forma fácil. Se trata de tomar conciencia, agradecer y reconocer el aprendizaje que hemos tenido y decir adiós a este comportamiento adictivo o adicción. Te va a acercar a la sanación. Cuando tú lo haces consciente, ya estás del otro lado. Las constelaciones familiares te van a revelar esas adicciones y con quiénes estás implicado, ¿sí? Y esto puede ser generado por lo que falta, por lo que no fue incluido y tomado por la circunstancia de las historias de nuestro crecer. Entonces, constela con nosotros y salva y sana a tu árbol familiar. Gracias. Esta ha sido mi exposición del día de hoy. ¿Ok? ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo les fue? Gracias, Margarita, gracias por esa entrega increíble. Chicas, aprovechen y pregunten todas las preguntas que tengan. Yo sé que tienen muchas, porque no solamente es adicción al alcohol y a las drogas, sino a muchas otras cosas, ¿verdad? Y yo creo que la mayoría se ha sentido de alguna manera identificada, al menos yo, sí. Gracias, Margarita. A ver si tienen preguntas. ¿Puedo hablar un momento? Jenny, hola, Jenny. Yo, Sí, Buenas claro. tardes. Mil disculpas, estoy manejando en este momento. Tenía que apagar mi celular porque estaba en el trabajo, pero no le pedí permiso a mi jefe para mantenerlo encendido. Realmente las dos maravillosas. Margarita, no hay nada. O sea, es increíble todo lo que has dicho. Felicidades. Muchas gracias por concientizarnos, porque yo veo frecuentemente lo que tú dices, la forma en la que es de alguna manera es un abuso que se hace con los niños, el tratar de victimizarnos frente frente a ellos y haciendo quedar mal a sus papás, a los papás. Realmente, sabes, desde el fondo de mi corazón, eres una mujer maravillosa. Muchísimas gracias. Y quisiera sinceramente tener este video, donde puedo conseguirlo, porque especialmente quiero mostrar yo a la suegra de mi hijo, porque la suegra de mi hijo constantemente le habla mal a mi nieto de mi hijo, le dice barbaridades y solo porque a ella no le gusta, no le cae bien mi hijo, ¿no? Y mi nuera por otra parte, me gustaría mostrar este video, ¿dónde lo puedo conseguir? Claro que sí, Jenny, lo vamos a subir al canal de YouTube y en los grupos, en el grupo que te encuentres, se te va a compartir el enlace para que lo puedas compartir a tus familiares, ¿vale? Gracias por esa aporte. Felicidades a las dos. Qué hermoso, qué hermosa presentación la que han tenido. Muchísimas gracias. Gracias, Judy. hola, muy buenas tardes. Judy Vidales. Hola. Hola, hermosa. Hola, muchas gracias. No, estuvo sensacional su tema, me gustó mucho, me interesó. Desafortunadamente, pues a veces te quedan muchos chalecos como papá, ¿no? Como muchas veces
lastimas a lo que dices amar más en la vida. A veces el coraje te hace perder la razón, ¿no? Y te da, bueno, a mí me da mucho sentimiento porque, pues sí, en algunas veces que llegué a tener problemas con mi esposo, en la lucha de poderes, tanto de un lado como el otro, pues les das en la torre a los niños. Y aquí otra situación, yo tengo un hermano de 34 años, es soltero, pero él fuma mucho, tiene mucha ansiedad al cigarro y a la Coca-Cola. Y a mí pues me gustaría ayudarlo. O escuché, venía yo igual en el coche, venía a mi trabajo, pero escuché que ahí es, la persona más indicada es la mamá. Tendría Bueno, que constelar mi mamá. bueno, mira, precisamente en constelaciones tiene que constelar la persona que tiene el problema. Ajá. Existe otra técnica que se llama método Yuen, con la que sí podríamos ayudar, porque es a nivel cuántico y no necesitamos el permiso para poder ayudar a otra persona. El vínculo puede ser tu mamá o puede ser tú, porque eres su hermana. Entonces sí podrías Sí. hacer. Ok, por ahí le mandé igual otras preguntitas. Pues le agradezco mucho y seguimos en comunicación. Bueno, más o menos, ¿cuántas constelaciones se necesitan para ver resultado? O, bueno, ya dependiendo cada caso, es cuántas constelaciones se hace. Ok, mira, hermosa, las constelaciones siempre te van a llevar de la mano. Empiezas a sanar una cosa, empiezas a mejorar tu entorno poco a poco y puede que empieces a ver resultados inmediatos como a la semana o dentro de 15 días. Eso va a depender del campo, cómo se mueva, tu campo transgeneracional, tu campo mórfico, que es tu sistema. Pero siempre vamos a estar en constante sanación. Ahora, nosotros podemos llevar una intención, como decir, yo quiero ir y sanar mi problema de, ¿qué te puedo decir? De drogadicción. Y voy con esa intención de sanar ese problema, pero el campo es el que dirige. Entonces el campo empieza a escoger a los representantes. Pueda que el mismo campo dice, no, es que para que tú puedas sanar esto, primero tienes que sanar esto. Ok, sí, es verdad. Entonces, por eso te digo que te lleva de la mano. Es como las capitas de cebolla. Puede que tengamos una cebollita, siempre les doy esta demostración. Somos como una cebolla y vamos capa, quitando, sanando. Muchas veces traemos un repollón que sanar, ¿sí? Entonces, es empezar, más bien dicho, comenzar el proceso de sanación. Recuerda que no es solo esta vida que vas a empezar a sanar, son muchas vidas. Sí, sí, ya sé, ya sé. Muchas gracias y bendiciones. Siga su éxito, muchas gracias. Gracias a ti, Judy, hermosa. Sí, exactamente. El campo mórfico es el que determina tu alma, determina qué es lo mejor para ti, ¿verdad? Nosotros por ego podemos querer muchas cosas, inclusive ambicionar eternamente, pero nuestra alma ya viene con un propósito en esta vida, ¿no? Y el campo mórfico está conectado completamente con tu alma, y tu alma es la que dirige qué es lo que tienes que empezar a sanar, y así en ese orden vas sanando, ¿verdad? Bueno, y en realidad la vida misma es todo un proceso de autoconocimiento, así que les invitamos a tomar la formación en autogestión emocional, que está desde el módulo 1 hasta el módulo 12, cada peldaño que hay que ir avanzando. Es una maravilla esto de la bioneuroemoción, la autogestión emocional, que nos genera autosanación, ¿no? Aparte de las terapias que puedes llegar a hacer para poder ir abriendo esas capas de cebolla, como nos comenta Margarita, la formación en sí te da las herramientas para poder avanzar en tu camino más rápido. Es como que tu proceso de sanación lo puedes hacer en 5 o 10 años, pero cuando tú vas de la mano con un conocimiento científico, espiritual, vas caminando con ese conocimiento, lo haces en 1 o 2 años.
¿no? Es acelerar el proceso nada más. Bueno, gracias, chicas. ¿Alguna otra pregunta? Y es comenzar sobre todo. Sí, sí, sí. Por ejemplo, cuando hacemos el día viernes, vamos a hablar sobre la bioneuroemoción y la biodescodificación de las adicciones, y ahí vamos a trabajar el tema del alcohol y todas esas cositas que implican con mamá, ¿no? La relación con mamá. Así que no se lo pierdan. Lulu. Así es. Hola, hermosa Lulu. Hola, hola Margarita, Gloria. Oye, Margarita, escuchaba yo ahorita a la otra persona que decía de que querer sanar a un hermano. Yo también tengo un hermano, bueno, por parte de mamá, pero yo le digo, es mi hermano, mi hermano. Él tiene alcoholismo, está muy pegado con mi mamá, todavía vive con ella. Tiene 46 años, me parece. Pero escuchaba que sí se puede, no con constelación, sino el otro método, la otra forma de trabajar con él para que sane. Sí, sí. Con método Yuen. Ese, el método. Sí. Se necesitan varias sesiones. Mira, yo estoy trabajando ahorita con una consultante que ella está trabajando a toda la familia a través de ella. O sea, ella tomó la decisión de ser ese canal. Y a través de ella está dando esa sanación a toda su familia. Se hace con la intención, siendo la persona el canal de sanación. Intencionándolo hacia quién va a ir. Y como lo hacemos a no, nivel pues está más cuántico, pues acuérdate que todo lo que se hace a nivel energético ayuda en el plano. ¿Sí? Entonces, claro que se puede. Claro que sí. Ya luego te mando un mensaje entonces en tu Claro que WhatsApp sí. para detalles. Gracias, Margarita. Es que yo soy un repollón tamaño de 3 kilómetros de repollón porque saco uno, saco el otro. No, y ahorita me resonó bastante. Estaba mi esposo y mi hijo escuchando y me dicen a mí, es que les digo, yo no tengo ningún vicio, ninguna adicción, no fumo, o sea, como adicción tal cual, no la tengo. Y digo, ¿un chocolate no se nos puede antojar? Yo creo que sí. Sí, se me antoja un chocolate y me lo como porque yo no soy chocolatera. Se me antoja un dulce y por suerte me estoy comiendo una fruta cristalizada, pero de pedacitos. Y luego caigo en la cuenta, digo, ay, ¿por qué tengo esta adicción? Pero no la reconozco como una adicción tal a como yo veo que mi esposo, él juega mucho los pronósticos y él me late. Y le he dicho, si al menos guardaras la mitad de lo que gastas, ya llevarás más dinero juntado que de lo que estás gastando. Pero él dice, no, yo no soy y se nos olvidó la palabra ludópata, dice mi hijo, mi papá es esa palabrita que tienen los que juegan. Perdón, no es tan arraigado así de que diga, es que tengo que jugar hoy porque no, y lo veo de una manera de tan tranquila de que llena sus melates y que llena su Progol y va y los mete, se gasta a lo mejor 200 pesos en cada, por todo y digo, suavizándole, no es adicto, porque es de vez en diario, pero no gasta, o sea, no me deja sin se ha normalizado dentro del sistema familiar. Es como la dependencia, es como los celos, es como todo ese tipo de situaciones. Cuando se normaliza algo dentro de un sistema familiar, pues lo vemos tan normal y decimos, bueno, sí, se fuma sus cigarritos, se echa sus traguitos, o sea, pero es tan normalizado, pero en sí es una adicción. Y es que vemos, yo creo que la adicción así más fuerte cuando ya, digamos, deja de darle para comer a los hijos, para mantener la familia. Ese es un adicto porque pierde el trabajo por la adicción, se dedica a robar por la adicción.
y lo vemos más de esa manera a como me dices tú, lo hacemos normalizado, suavecito, de que, pero pues de ahí no pasa, porque pues sí cumple con sus deberes de proveedor, no deja de hacer otras cosas porque está con el juego, pero entonces ahí, te digo, Margarita, que soy un repollón tremendo, pero hay algo que me impide todavía. Hay mucha resistencia, sí. Pero hay que cortar esto ya porque realmente, como les vuelvo a repetir, el eco transgeneracional, su objetivo es sobrevivir. Busca sobrevivir a pesar de quien sea y donde sea. Y si en una generación no se da, en la próxima se da. Y ¿Sí? yo no lo quiero, yo no quiero que la generación que sigue a mí, tengo dos hijas, o un hijo varón, son 3, tengo nietos, tengo una nieta, y la verdad que yo no quiero que ellos hagan esas cosas porque pues para nosotros no fue nada fácil, para mí no fue nada fácil la infancia, ni para mi madre, ni mi abuela materna, ya no diga yo por mi padre, que aunque no lo conocí totalmente, digo, bueno, le tengo que reconocer y agradecer porque pues él me dio la vida y todo esto lo hago a raíz de que te conozco, Margarita, de que tengo que darle aunque no me haya querido a lo mejor, pero pues es mi papá. Él simplemente lo quiso darme la vida. Con eso ya. Él te amaba, Lulu, sin duda, él te amaba, te ama y te amará eternamente porque es un alma que ha hecho un pacto con la tuya para que se encuentre en esta vida y eso es amor. Todos nuestros padres nos aman. Esa es la parte, no debemos negarlo. esa es la parte que no entendemos. Exacto. Que nuestros padres, sean como hayan sido, nos aman. Nos aman. Al hacer este pacto con nuestras almas. ¿Sí? Ellos se ofrecieron a hacernos experimentar esto que nuestra alma necesita experimentar para poder realizarse. Así que no debemos renegar de papá o de mamá, sea lo que sea que nos hayan hecho. Estaba. Entonces, pues nada más que mi resistencia deje de estar ego, ahí. Ese ego, esa loca de la casa. Yo le digo la loca de la casa. Hay que identificarla, es el primer paso. Luego. Sí. En el proceso de autogestión emocional nos especializamos en identificar a la loca de la casa y ponerle ese bozal que necesita para hacerla trabajar a nuestro favor y no nosotros ser sus esclavos. Ese es el objetivo primordial del proceso de autogestión emocional. Por eso les invitamos que se inscriban a este curso maravilloso que estamos ofreciendo en Anamaya y además de las terapias que también ofrecemos, ¿no? Gracias por ser, gracias por estar y por existir, hermosas almas. Entonces, mi maga, cerramos la sesión si es que ya no hay más preguntas. Claro que sí. Jenny comenta del precio del curso. Jenny, comunícate con la administradora de tu grupo y se puede manejar el pago de diferentes formas, pagando un precio que es el precio estándar de $30 por mes, ¿ok? O si traes a un invitado más, tú pagas solamente $5 menos y si vas sumando 2, 3 invitados, te vas restando 5, hasta puedes llegar a tener el curso gratuito si es que traes invitados, ¿no? O también puedes hacer intercambios energéticos con tu administradora, puedes darle un curso en Drive que tal vez tú ya hayas llevado y ella no lo tenga, entonces haces ese intercambio y tú ingresas al curso. O sea, hay diferentes formas de hacer estos intercambios y no necesariamente tener el dinero en efectivo para poder ingresar. ¿Ok, chicas? Así que comuníquense con sus administradoras y convérsenlo. ¿Ok? ¿De qué administradoras hablas? El grupo en el que se encuentren. Por ejemplo, están los grupos Catarsis, ¿ok? Y los grupos de Margarita, que es Humano Luz, y el de Sanación, Vida y Energía. Son 2 grupos nada más de toda Anamaya, y Anamaya 1, 2 y 3, que también están ahí combinaditos todos. Con las administradoras comuníquense, ya sea conmigo, con Gloria Rojas,
o con Margarita Barrera. Somos las únicas que nos encargamos de trabajar todo esto en Anamaya y ahí están nuestros números. En el grupo en el que están siempre publican, ya la persona que siempre publica, ella es la administradora del grupo. Ya, Ok. gracias. ¿Y cómo se llama ese método que dijo que no era necesario constelaciones para que no se constele la persona mayor? El método Yuen. Es un ¿Yuen? método cuántico, sí. Sí, Margarita lo Yuen. trabaja en terapia, lo pueden hacer también. De ese Ya. método vamos a hablar el día miércoles, chicos, Perfecto. para que Para que en primer conocimiento. lugar sepan de lo que se trata. ¿Vale? Ya, a esta misma hora va a ser ese programa. Lunes, miércoles y viernes es 5 de la tarde hora Colombia y 4 de la tarde hora México. Estamos a esos 3 días de forma gratuita para todos. Y siempre estamos Ok, pasando gracias. las inscripciones. Gracias, Jenny. Bueno, Margarita hermosa, gracias por esta entrega a todos. hermosa que nos da siempre. Nos vemos el día miércoles y bueno, ya nos despedimos, pues, ¿no? Si ya no hay más preguntas. Linda tarde, linda noche.